Bienvenidos, CoraOpers. Hoy tengo el gusto de presentaros a Selma Serrano. Muchos de vosotros ya la conocéis porque ha sido vuestra profesora, vuestra tutora. Y bueno, pues a mí me une, aparte de esta profesión, una gran amistad. Y es parte del equipo, es parte del Centro de Excelencia, donde sabéis que aquí en el Centro de Excelencia lo que nos apasiona es desarrollar nuevas herramientas, aprender nuevas disciplinas y como nos encanta integrar, pues lo integramos a la metodología CoraOps. ¿Qué tal, Selma? Bienvenida. Hola, Maite, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Claro que sí, claro que sí. Vamos a disfrutar de esta conversación porque hoy os traemos una herramienta muy interesante y la herramienta se llama Herramienta de Coaching Sistémico Express. Selma, cuéntanos, ¿en qué consiste esta técnica? Pues mira, Maite, te cuento. Se trata de un método de coaching sistémico que ha sido desarrollado por el coach Ángel de Lope Alemán. Es un coach español, ¿no?, que ha desarrollado este método a partir, pues, de todo su conocimiento y experiencia de muchos años en la sistémica de Bert Hellinger y en su trabajo con constelaciones. Y ahora, pues, lo integramos en nuestra metodología CoraOps. Entonces, ¿por qué coaching sistémico? Pues porque se nutre de la visión y metodología de Bert Hellinger sobre los sistemas familiares y cómo trabajar con los mismos, pues, para deshacer nudos, bloqueos, ¿no?, que pueden surgir en esos sistemas y hacerlos evolucionar, ¿vale? Básicamente. Entonces, para los que a lo mejor no han oído hablar de Bert Hellinger, este fue un espiritualista y psicoterapeuta alemán que con su trabajo con personas, pues, fue desarrollando todo este modelo de lo que era un sistema y qué es lo que permitía que los sistemas fluyeran. Y definió una serie de lo que se han llamado leyes sistémicas, como patrones que permiten en un momento dado, porque si el sistema está funcionando, pues no hay que tocarlo y ya está, y a lo mejor no está cumpliendo estas leyes, ¿no? Pero cuando no está fluyendo, entonces estas leyes permiten identificar a lo mejor dónde pueden estar esos nudos, ¿no?, y cómo deshacerlo. A ver, decir que esta sistémica de Bert Hellinger se desarrolla de una manera muy empírica, no es un método científico, ¿no? Entonces, advertir que, pues, a lo largo del tiempo también ha sido un modelo muy controvertido, pero por otro lado ha tenido un gran desarrollo, pues porque la gente, las personas que acudían a esta técnica, pues encontraban que efectivamente sus sistemas, ¿no?, y su lugar en el sistema, pues le servía, ¿no?, le era útil. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando se observó, pues, esta potencia en un sistema familiar, se empezó a pensar, oye, ¿y si lo llevamos a la organización, ¿no?, a contextos organizacionales? Y una de estas personas fue Ángel de Lope, y que lo que ha hecho es recoger, pues, lo que tiene de potente estos modelos de Hellinger, y lo bueno que ha hecho es que lo ha transformado en un método que está absolutamente alineado con un contexto de coaching, con los límites del coaching, y que es aplicable a un contexto organizacional, ¿vale? Este es el mérito y la potencia. Y en CoraOps, además, pues le hemos añadido el apellido o el calificativo de Express. ¿Por qué? Porque es una técnica que nos permite trabajar de una manera muy rápida, ¿vale? Pero no entendamos rápido por superficial, ¿no? Porque al mismo tiempo es una manera muy profunda, en una sola sesión, ¿vale? Tiene un planteamiento más de sesión que de proceso. Se hace una sesión, se ve qué pasa, se hace un seguimiento, oye, ¿qué hace falta otra? Pues se hace, y si no, pues fenomenal. Y lo llamamos Express porque en cada una de esas sesiones realmente realizamos un ciclo completo de las fases CoraOps. O sea, partimos del planteamiento de un objetivo de sesión, se observa cuál es la realidad, ¿no?, la situación presente, se define una situación ideal, se profundiza mucho en aprendizaje, ¿vale? Insisto que no por ser Express se queda en lo superficial, al contrario, ¿no? Yo diría que si la tengo que encuadrar en una fase de CoraOps, la pondría casi en fase aprendizaje, ¿no? Pero bueno, en la sesión se ensayan opciones, se ve cómo impactan en el sistema
Y siempre se identifican acciones, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Una acción puede ser un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, que la persona quiere y sabe llevar a cabo para poder avanzar. Y como decía, y por supuesto, pues hay un seguimiento a la semana de realizar una sesión para ver, bueno, pues cómo se ha avanzado. Y luego, por último, contaros pues, que tiene 3 variantes, ¿no? Tiene la variante que realizamos en individual y en abierto, pero también la podemos realizar en ciego, ¿vale? Sin que el cliente nos cuente cuál es su objetivo de sesión. Para los que se han formado con nosotros, ¿no? A carácter sin total. Total. Y también se puede hacer la variante abierta con un equipo, ¿vale? Entonces, eso es en lo que consiste. Selma, ¿qué va a aprender una persona que se forma en esta técnica? Bien, pues voy a dividirlo en 2 partes, ¿no? Porque hay 2 conocimientos que va a adquirir diferenciados, pero que se complementan, ¿no? Completamente. Entonces, por un lado va a aprender cuál es el concepto, ¿no? De sistema según la Hellingersciencia, que se dice, ¿no? Y cuáles son esas leyes ocultas que rigen los sistemas de las que estábamos hablando, ¿vale? A ver, la idea, ¿no? Es no solo conocer cuáles son esas leyes, que desde luego son muy interesantes, pero que, a ver, las podríamos conocer buscando en Google, ponemos leyes sistémicas de Hellinger, nos aparecen, ¿no? Hay vídeos que nos lo cuentan, ¿vale? Pero la gracia es integrar esas leyes, ¿vale? Y cuando hablo de integrar las leyes, lo que me estoy refiriendo es como aprender a mirar la vida y las situaciones con esas gafas. O sea, no es solo saber, mira, están estas gafas, qué bonitas, sino es ponérselas y empezar a contemplar a todos los sistemas, ¿no? Los que estamos inmersos con esas gafas, ¿vale? Y por otro lado, lo que va a aprender es a utilizar una herramienta que para mí es valiosísima, que es la configuración sistémica, ¿vale? Se trata de una herramienta de cambio de observador muy potente que permite representar mediante objetos, mediante avatares, el asunto del cliente y el sistema en el que ese asunto se enmarca. O sea, se representa a sí mismo y a su sistema, ¿vale? Y por eso es un cambio de observador, ¿no? Porque el cliente se ve a sí mismo en su sistema, pero desapegado, como desde lejos, ¿no? Y observa esa realidad con toda la información que tú ya sabes que un cambio de observador puede proporcionar, ¿no? Y la capacidad de descubrir cómo puede intervenir en ello y cómo lo que haga va a impactar en el sistema, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, pues acompaña al cliente, como decía antes, por todas las fases de Coraos hasta que llega a unas acciones, ¿no? A una estrategia para poder abordar ese asunto y avanzar, ¿no? En el mismo. Entonces, fundamentalmente esos 2 bloques, ¿no? de conocimiento o de capacitación. Selma, y según tu experiencia, ¿a quién crees que puede interesarle? Y también, bueno, ¿qué te puede aportar? ¿Qué valor te puede aportar? Vale. Bueno, pues por un lado está el líder, ¿no? El líder coach. A ver, una organización, ¿no? Un equipo es un sistema. Así que a cualquier líder le puede interesar adquirir este conocimiento. Sobre todo esa primera parte de la que os hablaba, ¿no? La parte de la mirada sistémica. Y al líder esa mirada le va a aportar una nueva perspectiva, unas nuevas gafas con las que observará su sistema y darse cuenta de qué cambios puede operar en él mismo que van a tener un impacto positivo. O cuando el sistema no está rulando, pues puede darse cuenta de dónde pueden estar ocurriendo los bloqueos, ¿no? Qué leyes pueden estar siendo transgredidas y, por tanto, provocando una pérdida de energía que impide que el sistema avance de manera eficiente, ¿no? Porque la sistémica lo que busca sobre todo es eficiencia, ¿no? Que no derrochemos energía en 1000 cosas, ¿no? Que la pongamos en lo que verdaderamente importa. Entonces, yo creo que a un líder coach esa mirada sistémica le puede aportar muchísimo. Y por otro lado, también está dirigido, por supuesto, a coaches, ¿no? A coaches a quienes creo que les puede aportar en varios planos. En primer lugar, a nivel personal,
porque todos estamos inmersos en sistemas siempre, en cada momento del día, tanto personales como profesionales, constantemente, ¿no? Entonces, esta ampliación de la mirada que te aporta la visión sistémica te dota de un gran recurso para moverte con más eficacia y eficiencia en todos tus sistemas. O sea, que a nivel personal ya tiene una gran aportación. Otra cosa muy interesante, ¿no? Te puede dotar, una vez tú lo integras en ti mismo, te puede dotar de una intuición muy interesante, ¿no? Cuando tú estás escuchando a tu cliente y te podemos poner a su servicio para que también pueda mirar con esas gafas sistémicas y encontrar claves que le ayuden a promover cambios en sus sistemas. Entonces, nos aporta esa intuición. Por supuesto, nos aporta una nueva herramienta, ¿no?, que cargar en nuestro maletín de herramientas, que es la configuración, que como te decía antes es muy potente, ¿no? Entonces, esta tiene cabida, pues, por supuesto, también dentro del marco de un proceso de varias sesiones, ¿no? Y entonces, en una de ellas, pues te puedes dar cuenta que para lo que trae el cliente es la herramienta que es más adecuada. Y además te permite proponer ese tipo de sesiones express, que creo que también es muy útil, ¿no? Es muy interesante no tener ya que plantear con un determinado cliente vamos a hacer todo un proceso completo, sino, oye, me pasa esto, pues venga, hacemos una sesión, vemos qué pasa y vemos si necesitas más o si con esto ya te vale, ¿no? Entonces, pues puede venir muy bien para resolver cuestiones puntuales, un bloqueo determinado, ¿no?, que no consigo avanzar, no sé qué me está pasando, tomar una decisión, ¿no?, tener un dilema, o funciona muy bien esta herramienta para trabajar relaciones, ¿no? O sea, es que yo quiero que otros cambien, que ya sabemos que esto no es un objetivo porque depende de ellos, pero nos ayuda mucho a ver qué puedo hacer yo en esa relación para permitir que la relación cambie, ¿no?, y evolucione. Entonces, para trabajar relaciones. Y luego otra cosa también, otro plano en el que creo que puede ayudar mucho al coach, tiene que ver con el hecho de que, como tú muy bien sabes, Maite, cuando nosotros estamos con un cliente estamos creando un sistema también, ¿vale? Nosotros, nuestro cliente, su objetivo. Entonces, ayuda mucho a entender tú también qué está pasando en el sistema y a colocarte tú en el sistema, a comprender bien cuál es tu rol como coach, que sabes que no siempre, aunque lo sabemos a nivel conceptual, luego nos cuesta muchas veces colocarnos en ese rol y de maneras muy sutiles nos salimos del rol, ¿no? Entonces, nos ayuda a colocarnos en nuestro rol sin asumir la responsabilidad que le corresponde al coaching, ¿no?, asumiendo sola nuestra propia responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me ha resultado a mí fascinante, ¿no?, el formarme en esta metodología. Y luego, dentro también del mundo de coaches, pienso que puede ser muy interesante para un coach interno, ¿vale? Aparte por las cosas que he mencionado, porque la dinámica de la sesión de coaching sistémica express requiere de muy poquita contextualización del asunto por parte del cliente, ¿vale? No necesita darnos mucha información, mucho detalle. Es decir, con muy poquito que nos cuente sobre su asunto ya podemos hacer la sesión. Y es más, es que como he dicho antes, es que hasta la podemos hacer en ciego. Así que imagina, ¿no?, las posibilidades que se le pueden abrir al coach interno, pues reducimos mucho ese hándicap, ¿no?, que a veces pensamos, oye, ¿qué es mejor, un coach interno, uno externo? Pues cada cosa tiene sus ventajas, pero es verdad que con el coach interno a veces es que es una persona de recursos humanos, es una persona de la organización ¿no?, que puede contaminar un poquito el contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues es que aquí ya eliminamos ese problema, ¿vale? Con lo cual, y luego creo que también al coach interno o a la persona de recursos humanos le es muy útil por esa parte del express, ¿vale? Que yo imagino que muchas veces pues no se trata de un planteamiento, ¿no?, de todo un proceso de coaching para el desarrollo del talento, que está, por supuesto, fenomenal, pero que a lo mejor a la persona de recursos humanos le llegan cosas más puntuales, más del momento, y entonces le dota una herramienta para trabajarlas sin necesidad de plantear todo un proceso, pero para trabajarlas empoderando mucho y con mucha efectividad.
¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que el coach interno es una persona que le puede aportar mucho. Y luego, finalmente, también, por esto que te decía que te permite colocarte muy bien en tu sistema, creo que al coach Nobel también le puede aportar mucho, ¿no? Porque además es una herramienta que por cómo se desarrolla, por cómo es la propia técnica de la herramienta, empodera mucho. Y entonces, aunque tú quieras, es complicado como coach que desempoderes a tu coach con la herramienta, ¿vale? Entonces, aunque esto es algo que a nivel conceptual, pues todos lo entendemos, ¿no? Que el coach está completo, que es el protagonista, que él tiene todas las respuestas. Es verdad que a la hora de ponerlo en práctica, cuántas veces, ¿no? De una manera muy sutil nos salimos de ese paradigma, ¿no? Y con nuestras intervenciones, de alguna forma, desempoderamos, ¿no? Saltamos como a socorrer a nuestro coach, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta técnica nos permite trabajar muy rigurosamente desde nuestro rol y experimentar muy bien, ¿no? Que es ese rol, de manera que aunque luego trabajes con otras herramientas, te lo llevas también puesto, ¿no? Eso ya lo has vivido, ya lo has experimentado. Selma, y según tu experiencia, ¿qué crees que es lo que le aporta a los clientes? Y bueno, no sé si tienes y nos puedes ilustrar con algunos casos que tú hayas vivido. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, aporta una perspectiva muy desapegada, ¿no? Esa tercera posición desde la que comprender mejor un asunto. Como he dicho, es un vehículo para hacer un cambio de observador muy potente. Y, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un cliente, y este además es un caso muy común, ¿no? Un cliente que es líder de un equipo y tiene una relación complicada con una de las personas del equipo, ¿no? La típico que te trae el cliente que dice, es que ya no sé qué hacer con esta persona, es que no, ¿no? Y que genera pues un impacto que percibe como negativo dentro de su sistema. Entonces, bueno, pues en esa sesión, viendo todo el sistema, viendo cómo se están relacionando unos con otros, con el objetivo, con el líder, bueno, pues encontró estrategias, ¿no? Encontró opciones de cómo cambiar él para permitir que ese sistema empezara a moverse de una manera distinta. Ayuda mucho yo lo que he observado, ¿no? Es que empodera mucho al cliente y le ayuda a conectar y a profundizar muy bien con qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo sé y quiero y puedo hacer para satisfacer esa necesidad que identifico, ¿no? Es un aprendizaje de segundo y tercer nivel. En este sentido, pues se me ocurre un profesional, vamos, un alto directivo que tenía dificultades para intervenir en las reuniones, es como que se hacía arrugada, se hacía pequeñito en determinados contextos de reuniones, ¿no? Y entonces a través de la configuración, pues también le permitió, en este caso, eso, profundizar mucho en qué me pasa a mí en esa situación, cómo yo la estoy observando y percibiendo para que me esté generando este bloqueo emocional, ¿no? Otra cosa que le aporta al cliente es esa parte de sistémico, que siempre hablamos que el objetivo ha de ser sistémico y las acciones han de ser sistémicas en el sentido de que identifiquen de manera positiva en todo el sistema, ¿no? Entonces, permite observar en esa configuración, mira, si yo me muevo, ¿qué impacto genero? Y si ese impacto es positivo para todos los miembros del sistema y para el objetivo del sistema, ¿vale? Y en ese sentido, pues ese ejemplo que traía, ¿no? Del líder del equipo, pues puede observar, oye, si yo muevo esto, cambio esto, que todo el mundo, que sea bueno para todos, ¿no? Otra cosa también, ¿no? Muy interesante es que ayuda a encontrar respuestas desde una conexión muy profunda consigo mismo, ¿no? Y desde su propia intuición. Es una técnica que ayuda mucho a equilibrar lo racional con lo emocional. Es verdad que en los entornos en los que, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? En los entornos en que nos movemos profesionales, hay una tendencia a trabajar más desde lo racional, ¿no? Y entonces la técnica equilibra mucho, mueve también mucho hacia la intuición, que es lo que te dice tu intuición, ¿no? Que es lo que te dice tu sabiduría más interna.
Y luego, bueno, también es una de esas herramientas, como otras que trabajamos en Coraos, que generan esos descubrimientos, esos insights, ¿no? Como que te los llevas puestos, o sea, que ya no es tanto, pues voy a trabajar esto y a ver qué resultado me da, sino que es que ya te vas con esa nueva información, ¿no? Con ese nuevo conocimiento integrado, ¿no? Porque ya sabes que algunas herramientas fomentan mucho la toma de conciencia y que esa toma de conciencia a veces ya genera un cambio en sí misma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ayuda mucho a generar esas tomas de conciencia. Yo creo que, bueno, que esto resume lo que yo he percibido que aporta un cliente o que yo misma, ¿no? He sentido cuando he hecho coaching, ¿no? Con esta técnica. Selma, ¿y cómo se desarrolla una sesión de coaching sistémico express? Mira, la sesión de coaching sistémico tiene dos partes bien diferenciadas. La primera parte es lo que llamamos la entrevista, ¿no? Y durante la misma lo que ayudamos es a que el cliente exprese lo que quiere, su objetivo de sesión, ¿no? Lo que quiere lograr en esa sesión, pero vamos a buscar que lo haga de una manera muy nuclear, es decir, que dé con el núcleo de qué es lo que está realmente necesitando para poder avanzar. Entonces le ayudaremos a profundizar y sobre todo ahí nuestra función será calibrar que efectivamente está dando con ese núcleo, con su verdadera necesidad, ¿no? Que no siempre somos conscientes de qué es lo que necesitamos, ¿no? Y el mero ejercicio de identificarlo en sí mismo ya es un gran avance y un gran aprendizaje para una persona. Entonces, si estamos en el marco de un proceso de varias sesiones, ¿no? Esto sería el momento en el que preguntamos al coach cuál es su objetivo de sesión. Y en ese momento, pues según cuál sea, vemos que a lo mejor pues es interesante recurrir a la configuración, ¿no? Y entonces, bueno, como digo, en esta parte lo que realmente buscamos y vamos a aprender es a cómo acompañar para que identifique, que conecte, ¿no? Y que verdaderamente identifique qué es lo que necesita para seguir avanzando en su proceso. Y en la segunda parte, lo que acompañamos al coachee con la configuración, ¿vale? A que satisfaga esa necesidad mediante la configuración sistémica, ¿vale? Como decía, ¿no? Una vez hemos destilado, ¿no? Su necesidad con el objetivo de sesión, a lo mejor en un proceso de coaching pues vemos que es otra herramienta la que nos interesa utilizar, ¿no? O por las características de lo que pide, vemos, no, pues aquí es la configuración lo que viene a colación. Y si lo estamos haciendo más en un marco ese express del que estamos hablando, que es, oye, una sesión, pues ya directamente trabajamos con la configuración a partir de ese momento. Y como ya he dicho, pues ya vamos recorriendo todo el proceso de aprendizaje en una sola sesión, ¿no? El proceso Coraos, a través de la configuración sistémica. Y en eso consiste básicamente la sesión, que como digo, ya veréis que es muy dinámica, es muy ágil, ¿no? En una sesión puede durar entre 30 minutos y 60, ¿no? O sea que es express de verdad. ¿Y cómo se desarrolla prácticamente la sesión? Es decir, a una persona que no haya hecho nunca esta herramienta de coaching sistémico express, ¿cómo le dirías para que se haga una idea de cómo funciona esta herramienta? El contexto de la sesión es como el de cualquier otra sesión de coaching, ¿vale? O sea, que se imagine un mismo espacio, ¿no? Un mismo contexto. Y la particularidad, porque la primera parte de la sesión, esa parte de la entrevista en la que identificamos cuál es su objetivo de sesión, pues es una conversación de coaching, como cualquier otra conversación. Y la parte de la configuración la realizamos utilizando objetos que representen al coachee y a su sistema, y a los elementos del sistema, que pueden ser personas, pueden ser conceptos, pueden ser emociones, pueden ser habilidades, puede ser lo que sea que tiene que ver con ese asunto que trae el cliente y con el sistema en el que se encuadra ese asunto. Y los avatares podemos utilizar, yo por ejemplo siempre me llevo en la cartera
porque no sé si la voy a utilizar o no cuando estoy en un contexto, ¿no?, de un proceso de coaching. Pues para que me sea cómodo llevo una bolsita con fichas de dama de diferentes colores, por ejemplo. Si sé que voy a realizar una sesión de sistémica, pues me llevo un maletín en el que tengo fichas geométricas de madera de diferentes colores. Tengo cilindros, cubos, etcétera, ¿no? Pero puedes realizarla, yo la he visto realizar con clics, la he visto realizar con vasos de plástico. ¿Que te pilla que no llevas nada a mano? Lo que tengas a mano. Trozos de papel. Porque se trata de elementos que representen y que puedas mover dentro de un espacio en una mesa, ¿vale? Para ver cómo se están situando, ¿no? Entonces, cualquier cosa nos sirve. Pero bueno, si ya te formas, pues al final pues te llevas tu kit de objetos. Selma, ¿y a ti qué es lo que te ha aportado esta herramienta? Pues mira, a mí, bueno, por supuesto, la mirada sistémica a nivel personal. Me parece, no dejaré de insistir, ¿no? Me parece tremendamente enriquecedora y a partir de esa integración a nivel personal, que es un proceso, no es directa, pero bueno, se va creando, pues esa intuición de la que he hablado también, ¿no? Cuando trabajo con mi coaching, ¿no? Que de repente dices, uy, esto me suena a esta ley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y qué puedo preguntarle para hacerle consciente de que a lo mejor hay ahí un desequilibrio y que puede ser interesante, ¿no? Y luego para mí, desde luego, una aportación tremenda, brutal, ha sido esa parte de colocarme yo en mi lugar, en el sistema que formo con mi coachee. Y esto es potentísimo, porque cuando tú te quedas en tu lugar y asignas a tu coachee su responsabilidad, es cuando realmente le estás empoderando. Entonces me ha ayudado mucho a entender e integrar eso de lo que siempre hablamos, ¿no? Por activa y por pasiva, de que hay que empoderar a tu coachee, a integrarlo de una manera que no te genere malestar cuando lo estás haciendo, ¿no? Porque hay veces que nos metemos en columnas izquierdas de ahí, pero ¿le estaré ayudando suficiente? No, no, pues nos ayuda a ser, me ha ayudado a ser más asertiva a la hora de dejar que el coachee haga, ¿no? Y de aceptar que si él o ella no se colocan en su lugar y no aceptan su responsabilidad, pues que no la puedes asumir tú, ¿vale? Y eso es muy potente, porque cuando yo me coloco en mi sistema, a los demás no les queda más remedio que colocarse también. Y aunque esto puede parecer banal, pues es súper importante. Es cuando tu coaching empieza a ser más efectivo. Y luego otra cosa también muy importante, que es que lo disfrutas más. Dejas de estar en ese y le digo y no le digo y debería, ¿no? Te relajas, ¿no? Y disfrutas más. Bueno, y he importado la herramienta, ¿no? De la configuración, pues que es una herramienta muy eficiente, que te pone muy fácil empoderar al coachee y encima con mucho resultado, ¿no? Es una herramienta muy esclarecedora y muy divertida de aplicar, si me lo permites, ¿no? Es divertida y relativamente sencilla de aprender, ¿vale? Es de esas herramientas que te guían mucho. Por supuesto, hay que luego darle la profundidad que tiene, ¿no? Y esto ya es el arte del coach, pero que es relativamente sencilla de aprender.